hecho importante en la historia de Chile y sus organizaciones obreras ocurrió en Iquique a fines del año 1907. En aquellos tiempos, la explotación del salitre era el principal motor de la región de Tarapacá y aportaba la mayor riqueza al país. Iquique era el puerto a través del cual se exportaban toneladas del mineral a Europa y al resto del mundo desde mediados del siglo XIX. La ciudad se había transformado, grandes obras arquitectónicas y un estilo de vida elegante demostraban el gran negocio que era el llamado oro blanco. Sin embargo, no todos disfrutaban de este buen momento. En las oficinas salitreras, donde estaba instalada la industria, trabajaban miles de obreros llegados de distintos puntos del país y del extranjero. Sus condiciones laborales y de vida eran deplorables, las jornadas extenuantes y el salario miserable. La baja en el tipo de cambio que encareció los productos y la imposibilidad de buscar mejores ofertas debido al pago con fichas que solo eran cambiadas en la propia oficina empeoró la situación de las familias pampinas. Finalmente, un cambio en la mentalidad y la toma de conciencia de los grupos obreros los llevó a declararse en huelga por mejores condiciones y marchar hasta Iquique para hablar con las autoridades. Esta es la antigua oficina salitrera San Lorenzo, en donde comienza a gestarse la huelga de 1907, o la huelga del Penique, como se le va a llamar, o la huelga de Santa María. Posteriormente a eso, el día siguiente, 11 y 12, se fueron adhiriendo otras oficinas más salitreras a la huelga iniciada acá en San Lorenzo. Y el día 12 y 13 la gente empieza a reunirse allá en el pueblo alto de San Antonio y en busca de soluciones. Es así como acuerdan ese día 13 marchar hacia Iquique, entrevistarse con las autoridades de la ciudad. Los primeros en llegar, unos 5.000 pampinos, caminaron desde el Alto de San Antonio siguiendo la línea del tren. Familias enteras que fueron interceptadas en la Pampa por militares del Regimiento Granaderos y conducidas hasta el club hípico de la ciudad. Posteriormente, y con la llegada de más trabajadores, las autoridades disponen trasladarlos hasta la Escuela Domingo Santa María, ubicada en pleno centro de Iquique. Mientras los trabajadores van a estar aquí en la Escuela Domingo Santa María, va a haber un equipo directivo, una suerte de comité central de la huelga, donde van a estar los delegados de cada una de las oficinas en huelga y se van a constituir comisiones de trabajo, para usar un lenguaje actual, una dedicada al cambio de ficha para poder adquirir artículos de consumo aquí en el comercio local, otra dedicada al cuidado de las dependencias y a evitar la embriaguez de los trabajadores, y un equipo que va a negociar con las autoridades. Supresión del sistema de fichas, pago de jornales a 18 peniques, medidas para evitar accidentes, indemnización y desahucio eran algunos de los puntos que los trabajadores exigían y por los cuales los industriales salitreros se mostraban indiferentes. El intendente regional, Carlos Eastman, asume el papel de mediador y a la vez recibe las órdenes desde Santiago para controlar el movimiento usando la fuerza de ser necesario. Órdenes directas del ministro del Interior, Rafael Sotomayor, y del propio presidente, Pedro Montt. Hay una intervención de parte del Estado, pero una intervención de un Estado que no está preocupado en la temática obrera. Los dueños de las salitreras se negaban a negociar con los trabajadores mientras no regresaran a La Pampa. El aparato represor del Estado ya estaba instalado en Iquique y tropas militares patrullaban la ciudad. Sin embargo, el movimiento obrero continuaba creciendo y cada vez más llegaban hasta la Escuela Domingo Santa María y la Plaza Montt, estimándose en unos 10.000 los pampinos que se encontraban aquel 21 de diciembre de 1907 en el lugar. El general de brigada Roberto Silva Renard era el jefe militar de la zona y quien debía hacer cumplir la orden del presidente Montt, terminar con la huelga de inmediato y trasladar a los obreros a La Pampa utilizando todos los medios necesarios. Los trabajadores una vez más se negaron y Silva Renard ordenó abrir fuego aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Con tiros de fusilería y de ametralladora dispararon primero contra los dirigentes ubicados en la azotea de la escuela. Al huir despavorida el resto de la gente,
se enfrentó con el fuego y en tan solo unos minutos el saldo de muertos era enorme. La cifra permanece incierta ya que el parte oficial solo reconoció 120. En cambio, testigos hablaron de miles de muertos. Ahora, lo claro está que los cuerpos están. De hecho, tenemos el dato del historiador Jovet, que nos señala que su padre, que era suboficial del regimiento Carampangue, contó 900 cuerpos en la primera carretonada de muertos que le toca evaluar. Los sobrevivientes fueron llevados de vuelta a las oficinas salitreras sin haber logrado ninguno de los puntos que originaron la huelga y cargando el dolor de dejar a muchos de sus hombres, sus mujeres y niños para siempre enterrados en Iquique. Es que regresan ensangrentados, regresan llorando, regresan niños heridos, como también mujeres heridas, hombres heridos, regresan hablando de los muertos y cabizbajos con la cabeza agacha. Sin duda lo más dramático fue la solución por la fuerza que se dio al conflicto en un momento de prosperidad que pasaba el país. Y a pesar que la historia oficial omitió estos trágicos hechos, siempre se mantuvo latente en la memoria de los pampinos. No obstante, también existe el juicio popular que señala claramente a los principales responsables. No, sin duda la historia se ha encargado de juzgar, ¿cierto?, a los responsables y si uno los pusiera como en orden jerárquico, el primero es el presidente Pedro Montt, su ministro del Interior, el intendente Carlos Hitman y el general Silva Renard. La violencia desatada contra los trabajadores fue parte de la lógica de acción del Estado, una forma de actuar que no sufrió grandes cambios en las décadas siguientes. Sin embargo, los pampinos continuaron organizándose y es en esta zona donde surgen movimientos y partidos políticos con el que se identificaron las luchas reivindicativas de la clase trabajadora a lo largo de Chile. Sin duda, el mejor homenaje que tuvieron las víctimas de la masacre de la Escuela Domingo Santa María.